Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en Cadena Megavisión AM en este martes 9 de noviembre. Luisa Mayoa les saluda por Ernesto López, quien sigue disfrutando de su periodo de vacaciones. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos dos partes en el programa de hoy. Vamos a estar hablando en la primera parte sobre pensiones, este tema que debemos de poner muchísima atención, y en la segunda parte también sobre turismo y este 2021, cómo ha ido prácticamente cerrando. Le doy la bienvenida a nuestros primeros invitados. Está con nosotros Mari Carmen Molina, ella es secretaria general de la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador. Mari Carmen, buenos días. Buenos días, un saludo a los televidentes y en especial a la clase trabajadora. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este espacio donde se va a abordar un tema de mucho interés para la clase trabajadora. Gracias, bienvenida. Jaime Ábalos, vicepresidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, también está con nosotros. Jaime, buenos días. Muy buenos días, pueblo salvadoreño, clase trabajadora, y bueno, y extender mi agradecimiento por la oportunidad que nos brindan de estar en este programa. Bueno, y vamos a hablar durante unos minutos sobre pensiones, y voy a iniciar consultándoles. Ustedes fueron a Casa Presidencial, han ido a presentar, a reunirse con el presidente Bukele, a presentar las primeras perspectivas, sus primeras iniciativas en torno a la reforma que se está haciendo al sistema de pensiones. Mari Carmen. Efectivamente, ante el anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele el 15 de septiembre, donde dijo de que a la brevedad posible iba a mandar a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma integral a las pensiones, como movimiento sindical, preocupados por este tema tan sentido para la clase trabajadora, hicimos realmente no es una propuesta, hay que aclarar, es un posicionamiento, porque una propuesta, para construir una propuesta, la misma Organización Internacional del Trabajo establece que al menos deben de ser 2 años, pero debe de haber especialistas, actuarios, debemos de tener datos, información del bono demográfico, es decir, no tenemos ni el tiempo, no contamos ni con la información para hacer una propuesta de esa índole. No obstante, desde hace muchos años venimos trabajando como movimiento sindical y con el acompañamiento de la OIT en algunos planteamientos técnicos enunciados. Y sobre la base de eso construimos las diferentes organizaciones que nos hicimos presentes el 7 de octubre en Casa Presidencial para presentarle al presidente de la República ese posicionamiento político con elementos técnicos enunciados. Pero yo creo que lo importante es dejar claro de que nuestro llamado es de que haya una reforma integral al sistema de pensiones. Es decir, no queremos parches, no queremos remiendos, porque sabemos que esto es un sistema fracasado. Yo creo que lo importante que debe de saber la teleaudiencia es que de cada 10 países en el mundo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, de cada 10 países, 9 ya revirtieron ese sistema, porque es un sistema fracasado. Y si no, veámoslo aquí en América, ¿cuáles son los países que ya revirtieron ese sistema que es tan perverso, que es el sistema privado del sistema de pensiones? Está Argentina, está Ecuador, está Nicaragua, está Venezuela. Entonces yo creo que hay otros países que están en esa línea, y El Salvador, eso es lo que estamos pidiendo como clase trabajadora, que se revierta ese sistema nefasto, y eso fue precisamente lo que nosotros fuimos a presentarle al presidente de la República. No queremos remiendos, no queremos ya más sistema de AFP, no queremos, sabemos que esto realmente lo que ha llevado es más a la miseria, son pensiones indignas, y definitivamente agudiza más la precarización de las condiciones de vida de las y los trabajadores, y sobre todo de los pensionados. A ver, Jaime, ¿cómo se toma el anuncio del pasado 15 de septiembre del presidente Bukele en este acto de conmemoración de 200 años de la firma del Acta de Independencia de los Pueblos Centroamericanos? Dice, se va a llevar una reforma al sistema de pensiones, y el eslogan gubernamental es una deuda histórica, dijo, que hay que saldar. ¿Cómo se toma el anuncio y
¿Cuál es la propuesta principal de los trabajadores? Bueno, principalmente como clase trabajadora vimos con una esperanza el hecho que se plantee una nueva reforma al sistema de pensiones, porque creemos de que este gobierno tiene muy buenas intenciones de cara a fortalecer la clase trabajadora y de generar aquellas deudas históricas, recuperarlas para el bien de la población. En nuestro planteamiento y posicionamiento sobre el tema de pensiones, nosotros dejamos claro al presidente de la República que nos interesa realmente que las AFP desaparezcan, y por ello nuestro eslogan, las AFP deben morir para que los pensionados puedan vivir. Porque creemos que, como decía mi compañera Mari Carmen, en todo el mundo han revertido este sistema de pensiones. Sencillamente, ¿por qué? Bueno, lo han revertido porque es nefasto, porque no cumplió con las expectativas planteadas. Esto planteó, por ejemplo, generar mayor cobertura en la población, algo que fue una mentira. Se planteó que iban a ser pensiones dignas para la clase trabajadora y esto no fue así, sino más bien todo lo contrario. Hoy tenemos en materia de cobertura alrededor de un 23% de toda la población económicamente activa en nuestro país. Pero no solo eso, sino también que este tipo de modelo de pensiones ha logrado envejecer al Estado, al empresario, porque muchos trabajadores no se quieren pensionar. ¿Y por qué no se quieren pensionar? Porque van a recibir una pensión que yo llamo de mendicidad, que los lleva a ser mendigos en este país. Entonces, en ese sentido, nosotros le hemos planteado al presidente 3 cosas fundamentales. A ver. Primero, tiene que ver con mejorar la tasa de reemplazo. Actualmente tenemos una tasa de reemplazo de alrededor del 25% del salario básico regulador. Ese es al final lo que se paga de pensión. Es lo que estamos recibiendo de pensión. Tú ganas $1,000, pues te van a dar 250, $300 máximo de pensión. 25%. 25%, a pesar que la ley dice el 35%. Pero como esta ley ha venido siendo pervertida durante el tiempo, desde su creación en 1998, nace, por ejemplo, el tema de AFP, pero luego, por decisiones políticas y para caudar votos, vienen y generan un decreto 100, luego el decreto 1217, que le dio a un sector de la población de trabajadores una posibilidad mayor de pensión, entre ellos hasta un 75% de pensión. Mientras que a los demás fueron condenándose después del 55%, lo bajan en 2017 al 35%. Pero hacen una maniobra que es la que daña a la clase trabajadora. ¿Y cuál es la maniobra? Bueno, le aumentan la cantidad de años para promediar tu pensión. Hasta el 98 veníamos hablando de 60 meses para promediar tu pensión. A partir de 2017, esa reforma nefasta, dicho sea de paso, hecha por el FMLN, resulta que le pone 120 meses. Entonces, en 120 meses tu salario juega un rol distinto. Tienes 300, después llega a 700 y si te lo promedian, al final te queda una pensión bien mínima. Entonces, es decir, que desde 2017 y esta reforma, nuestra pensión se calcula en los últimos 120 meses de salario. Así es. Quizás pudiéramos hacer un ejercicio en este momento y sería bueno que para los que también nos están viendo... Este es un tema muy técnico y que hay que aclararlo con ejemplos, definitivamente. Primero, lo que debemos de tener claro es que la falta de educación previsional, no hay educación previsional. A las AFP no les interesa que la población sepa cómo funciona este sistema. Y es una cuestión bastante compleja y confusa, pero yo creo que es importante hacer un ejercicio en este momento. Usted pide su estado de cuentas a la AFP a la que usted pertenece. Ese estado de cuentas usted lo va a dividir en 250 y ese resultado es la pensión que usted va a recibir durante el tiempo que le queda el cálculo que le dicen, vaya, esto es lo que usted ha ahorrado, y en la mayoría no llega ni siquiera a la pensión mínima. ¿Por qué entre 250?
Esto, en los 250 que reflejan son los últimos 20 años, en las semanas de los últimos 20 años, más las medias pensiones que se reciben. Entonces, así se calcula entre 250, esa es la tabla establecida. Entonces, yo creo que es importante lo que estaba diciendo el compañero Jaime. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Cómo realmente, cuál fue la intención de privatizar las pensiones en aquel momento, con los famosos ajustes estructurales, cuando entra el tema de, primero, el achicamiento del Estado? Con los ajustes interviene, y el achicamiento del Estado que plantea desaparición de instituciones, ¿verdad?, públicas, en ese tema el IRA, en ese tema el IBU. Entonces significa de que el desaparecimiento del Estado, de estas instituciones, también viene y le resta cotizantes al Seguro Social, porque antes sí, ¿por qué teníamos una pensión que se podía llegar hasta el 90% de su salario? Porque la gente, como dice Jaime, podía retirarse con 15 años de cotizado, pero si usted continuaba trabajando, usted seguía acumulando el 1.5 adicional por cada año, pero además si usted llegaba a sus años de jubilación, los 65 años, como lo dice Jaime, a usted se le daba un incentivo más, que ya era el 2%. Por eso es que al final, cuando usted se jubilaba, llegaba hasta el 90%. ¿Y cuánto se pagaba en ese momento cuando el sistema era público? Era el 1% los trabajadores y el 2% el patrono, era el 3%. Cuando se viene la reforma, cuando nos privatizan de manera inconsulta, porque no nos consultaron si estábamos de acuerdo, aquí nos obligaron a meternos a este sistema. Optados y obligados. Optados y obligados. A nosotros no nos preguntaron, a nosotros nos obligaron. Entonces, y viene, cuando ya se privatiza, la clase trabajadora debe de saber que de un solo nos trasladan en el 98 con la reforma, nos trasladan al 15%, del 3% que es pago de nuestro salario. El aporte, el 7.25 el trabajador y el 7.75 el empleador. Entonces venimos y nos vamos ya al 15%. Y lo más jodido acá en esta situación, una situación bastante lamentable, es que se incrementan las pensiones, pero el aporte, más no así la pensión. Y yo creo que es importante que acá las palabras del arzobispo Óscar Escobar Alas, porque él plantea que esto realmente es una cuestión nefasta, él lo ha dicho, ¿verdad? Y da una vergüenza, es un sistema fracasado que da vergüenza y es el robo del siglo, lo ha dicho el mismo arzobispo de San Salvador. Y el analista político membreño en este mismo medio planteó que actualmente las pensiones andan como por el 32%. Él lo ha reconocido también. Entonces yo creo que es importante. Hablando de economistas, justamente queremos mostrar, y para conocer sus valoraciones en torno a estas declaraciones vertidas por el economista Ricardo Castaneda, economista del ICEFI. Ninguna reforma de pensiones será sostenible si no se logra incorporar a la mayoría de personas que no cotizan. Entonces, también se debe reformar el mercado laboral. Sostiene en torno a esto, ¿cómo ampliar la cobertura del sistema de pensiones, Jaime? Bueno, precisamente se trata de ampliar la cobertura del sistema. Por eso una reforma no va a tener sentido si no lleva elementos tan importantes como la ampliación de la cobertura. Porque esto implica hacer un sistema justo de pensiones, un sistema que realmente cubra a la mayoría del pueblo salvadoreño, y por ello nosotros estamos planteando que dentro de todo este proceso de reforma no solo tiene que ver el tema meramente de pensiones, aquí tiene que ver con el tema fiscal, aquí se tiene que ver con la reforma a leyes laborales que permitan realmente mejorar las condiciones del otro, y lo voy a decir así, del otro 75% de salvadoreños que no logra una pensión, sencillamente porque nunca cotizan al sistema de pensiones. Entonces nosotros creemos que uno de esos importantes mercados es el sector de la economía por cuenta propia, que pueden en su momento generar a través de un impuesto especial, participar dentro del mercado de las cotizaciones y participar de un sistema de pensiones. Y nosotros hemos planteado, por ejemplo, en el documento que presentamos al presidente Nayib Bukele, considerar, por ejemplo, la figura del monotributo, considerar, trasladar del 13% del IVA, que lo pagamos todos los salvadoreños, sí, y lo pagan todo este segmento que no recibe una pensión, el 1% destinado para pensiones, pero definido así claramente, un 1% para pensiones. Eso va a permitir que
mejore las condiciones de vida de capital del pueblo. También al fondo. Y es una inyección de capital, diversificar la inversión del fondo de pensiones. En ese sentido iba la cita que veíamos en pantalla también del expresidente del Banco Central de Reserva, que decía, si queremos tener buenas pensiones tendríamos que tener mejores salarios, y si no tienen salarios mínimos decorosos no se van a tener pensiones decorosas. ¿Es lo que hemos estado experimentando? Bueno, yo en relación, primero por lo que se acaba de plantear, una estrategia para ampliar la cobertura, que es incorporar al sector informal, pero no solo estamos hablando del sector por cuenta propia, hay muchos sectores, trabajadoras del hogar. Esto representa en un primer momento alrededor de 700,000 trabajadores. Trabajadores que no están en el sistema. Que no están en el sistema, que no están cotizando. Entonces yo creo que este es un primer momento. Y el otro momento, por lo que usted dice, hay que incrementar los salarios mínimos, hay que mejorar los salarios también. Debe de haber también una política de empleo que garantice empleo pleno, pero con trabajo decente. Entonces yo creo que vamos en esa apuesta. Esa es parte de las recomendaciones que nosotros también estamos haciendo. Esos son algunos de los enunciados, pero también además hay un elemento que es importante acá. Nosotros estamos pidiendo la ratificación del convenio 102 de la OIT, que se refiere a la seguridad social, y entre la seguridad social aparece el tema de protección social. Este convenio realmente cuenta con los pilares fundamentales para la aplicación de una reforma integral. Es decir, que una vez El Salvador ratifique este convenio va en contra de la ley SAP, por los principios que tiene, pero aprovecharía, yo creo que ese el llamado es porque se han puesto recursos de inconstitucionalidad de la ley SAP y no se han resuelto. Entonces el llamado también es a que se resuelvan esos recursos de inconstitucionalidad presentados de la ley SAP. Es decir, definitivamente nuestra expectativa está puesta en que debe de haber una reforma integral al sistema de pensiones. Fueron las palabras del presidente Nayib Bukele cuando presentó su programa de gobierno, el programa Cuscatlán, donde dijo que en primer lugar iba a estar la clase trabajadora. A ver, ¿qué opinan sobre esto? También ya lo mencionaban acá, el economista Luis Membreño estuvo en esta mesa y hablaba sobre el problema de las pensiones en El Salvador. Es que el 80%, es decir, 5.000 millones de dólares de los fondos están en manos del gobierno, por lo que también sostiene que no hay interés ni capacidad de parte del gobierno para pagar ese dinero que ha tomado del fondo de pensiones. Se ha tomado este fondo y así se ha ido haciendo con estas reformas y con estos parches que se han ido aprobando. Claro, es que realmente lo que se vino haciendo durante todos estos años, desde 1998 hasta el 2021, ha sido precisamente ir agarrando el dinero al fondo de pensiones, como yo lo decía, parten con el decreto 100, luego el decreto 1217, de ahí el gobierno de Mauricio Funes hace otra reforma a la ley SAP para obtener un poco más del porcentaje del pastel de fondo de pensiones. Pero no solo eso, sino que en 2017 vienen y le dan el golpe y el atestado final al tema de pensiones. Por eso es que nosotros venimos planteando que en el tema de pensiones, todo lo recuperado de corrupción tendría que ir al fondo, a la caja del fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero se lo robaron los funcionarios anteriores de este gobierno y han dejado una problemática enorme a nuestro país, pero no solo al gobierno, sino directamente los impactados somos la clase trabajadora, que en su momento nos va a tocar que bailar con la más fea si no se genera una reforma de pensiones que posibilite mejorar las condiciones. Para ello es necesario tomar medidas económicas para hacer un planteamiento que permita darle continuidad, darle estabilidad a la reforma. Con todo esto que nosotros hemos planteado, también estamos planteando, bueno, ¿y por qué no el que se queda con la riqueza de nuestro país paga más? En este caso, los empresarios son los que quedan con la riqueza en nuestro país. Entonces, por lo tanto, serían quienes deberían de pagar más. En ese sentido, nuestra propuesta también contempla el que el empresario pague un 2% más a partir del tercer año y cuarto año consecutivamente, porque esto va a generar, y hemos hecho cálculos que esto va a generar una estabilidad al fondo de pensiones y le puede dar realmente un empuje fuerte al país en materia de pensiones. Es decir, pasarlo desde este 7.75 que actualmente paga el empleador
hasta un 9,75, pero de manera gradual. De manera gradual. Incrementar 2% del aporte. Sí. Así es. Para llevar el aporte no del 15% que tenemos ahora, sino que hasta un 17%. Un 17%. Veíamos, y esto lo ha estado manejando la oposición política actual, dicen que la reforma que el gobierno quiere presentar es apropiarse del dinero del fondo de pensiones. Justo lo que hemos estado hablando es que los gobiernos anteriores también se apropiaron de estos fondos de pensiones. ¿No temen que sea una repetición de lo mismo? Bueno, yo creo que lo importante que se debe saber cuando se privatizó las pensiones, ¿qué es lo que se privatizó? Se privatizó la administración de los fondos, no así el pago de las pensiones. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque la población debe de saber que quien paga las pensiones de los que están en el Seguro Social, en el ITFA y en el INPEP es el gobierno. El gobierno, pero además paga el complemento de los que están en las AFP. Ahora bien, ¿cuál es mi preocupación si realmente este gobierno no va a manejar de manera correcta, o los gobiernos vayan a manejar de manera correcta estos recursos? Yo lo que creo que por eso estamos proponiendo un instituto previsional, tripartito, y que tenga autonomía. Eso es lo que nosotros también llevamos en nuestra propuesta, es decir, donde haya participación de los trabajadores, del gobierno y de los empleadores. El consenso, entonces, me está quedando claro que el consenso de esta representación sindical de la clase trabajadora es que no ya a las AFPs. No. Pasar a un sistema público administrado por un Instituto Nacional de Pensiones. Es correcto, que sea público, solidario y universal. O sea, que pensión para todas y todos. Que tenga participación o representación, digamos, este Instituto Nacional, ¿de quiénes? De la clase trabajadora principalmente, que somos los que aportamos, del sector empresarial porque también aporta, y del Estado porque también aporta. Entonces, en ese sentido, debe ser un órgano tripartito que permita generar una sana administración. En el Seguro Social, por ejemplo, es administrado el Seguro Social por un consejo directivo representado por estos tres sectores. Ahora bien, el Instituto Nacional de Pensiones debería también ser administrado por los trabajadores, porque somos los que aportamos una buena parte de ese pastel. Y segundo, porque queremos tener claro nuestra participación y en qué se invierte en nuestros recursos como trabajadores. No hay actualmente una contraloría de la clase trabajadora, o sea, de los que aportan al sistema privado. No hay. Es que nos desconocemos, no tenemos ninguna información. Las AFP no le dan ninguna información, desconocemos. Es que todos desconocemos cómo funciona esta situación. Y esto también tiene a la base la falta de la educación previsional, que eso es clave. A ver, mencionaba pensión universal. ¿A qué se refieren con una pensión universal? Estamos hablando de que esto ya lo contemplan los pilares fundamentales del convenio 102. Nos referimos a que haya pensión para aquellas personas adultos mayores, ¿verdad?, que no tienen posibilidades de pensión, nunca van a recibir pensión aquellas personas. Entonces, ese es un punto. Agregar también a aquellas mujeres que están en el tema de cuidos en la casa, que por estar cuidando a su familia jamás han podido tener un trabajo donde sea productivo, donde tengan salario, que se incorpore a estos sectores también. Y en el tema de la universalidad es el proceso también de la transición del sector por cuenta propia a la formalidad, ¿verdad? Entonces, ya todas estas personas deben de incorporarse, el trabajo doméstico se debe de incorporar, por eso es que estamos diciendo pensión universal para todas y todos. Hay un tema que también está generando mucho debate, y es que se ha solicitado a través de la representación de ustedes que no se siga dando el anticipo. Piden eliminar este retiro de anticipo de pensiones. ¿Por qué? Bueno, primeramente nosotros a este tema lo queremos tratar así, con mucha franqueza, frente a la población trabajadora, frente al pueblo salvadoreño, ya que en 2017, cuando se hace esta reforma y se le posibilita al trabajador retirar su 25%, con cierta edad para poderlo retirar, lo que se crea es una trampa para el trabajador. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el 25% cotizado no solo representa dinero, sino que también representa tiempo. ¿Qué significa? De repente el trabajador viene, retira ese 25%, ¿y qué sucede? Bueno,
cuando ya le toca pensionarse, como no le dijeron que había que tenerlo, que irlo pagando, entonces el trabajador lo gastó, no sé en qué, entonces, pero cuando llega, mire, fíjese que a usted le falta, ¿qué? 5 años para jubilarse. ¿Por qué me falta? La gente es sorprendida, pero es que realmente no le explicaron al trabajador que no solo retiraba dinero, sino que también retira tiempo. Entonces nosotros consideramos... El tiempo que le costó en aportar ese 25%. En aportar ese 25%. Entonces nosotros sí creemos que un beneficio como ese podría quedar, pero de una manera más detallado y más educado para la población. Creemos que deben de haber requisitos para que el trabajador pueda retirar ese dinero, si es que ese es su futuro lo que está retirando su mañana cuando deje de estar prestando sus servicios activamente. Sí, yo creo que lo que debe de haber aquí es que ese fue ¿cómo se llama? Una medida populista o demagógica de parte de las AFP, o de donde salió del seno de ahí de la Asamblea Legislativa, de un diputado que andaba con esa propuesta también, porque lo que le propone al trabajador con eso no es que va a resolver la situación inmediata de la situación en la que se encuentra el trabajador por deuda o por lo que sea. Primero debemos de entender que esto no es una cuenta de ahorro. Esto realmente es un aporte que damos para que podamos, es un aporte previsional para que cuando yo me retire pueda tener una pensión, ¿verdad? Entonces viene y las AFP no pierden nada, por eso es que ellos mismos están estimulando que vayan a retirar el 25%, porque esta persona lo que no sabe es que no va a poder pensionarse o puede perder también su pensión, porque si no la paga ya va a perder también su pensión. Entonces yo creo las AFP no están perdiendo. Tienen que reintegrar ese 25% como está el sistema actual. Tienen que reintegrarlo para poderse pensionar. Jubilar en el tiempo. Es correcto, porque y las AFP no están, a ellas no se les afecta nada, porque ellos cobran comisión por el dinero, ellos no cobran comisión por el dinero, sino por las aportaciones, ¿verdad? Y eso es lo que a ellos les importa, las aportaciones. Debo de pagar el autopréstamo que me hice. Es correcto, si no usted no va a poder tener derecho a pensionarse. ¿Y qué tal si hay alguien que ya esté al filo de pensionarse y de cumplir? Entonces la gente, eso es lo que realmente nosotros vemos, esa trampa, ¿verdad? Esa medida populista, por eso decimos una medida populista, porque es engañosa, porque los trabajadores, yo sé que hay gente que dice, no, pero nosotros queremos justamente el 25%. Eso estoy viendo en algunos de los comentarios ya en Facebook, en Diálogo con Ernesto López, nos puede escribir y dice, es dinero el 25%, que muchos lo hemos utilizado y nos ha servido para diversas cosas, pero no les decían que tenían que reintegrarlo como tal. Es correcto, si no, no va a poder pensionarse, ¿verdad? Si no lo puede pagar, entonces corre el riesgo hasta de perder. O le pueden hacer un recálculo para bajarle aún más la pensión por no haber aportado ese 25 que no reintegró. Va a ser más miserable la pensión que actualmente puede tener. Entonces, usted tiene razón al decir, sí, claro, porque entonces si yo tenía 350, ya cuando vaya, porque tengo esa deuda todavía del 25, me va a quedar como $200, mínimo de $200, no me alcanza a llegar. Es el 25%, entender lo que representa hasta el 25% y cuánto realmente se está acumulando, cuánto realmente es lo que, por eso decimos, veamos el estado de cuenta para que la población se dé cuenta de cómo funciona actualmente y cuánto realmente voy a tener derecho en este momento, así como está este sistema nefasto, a cuánto tengo derecho. ¿Y por qué la gente no se retira? Precisamente porque cuando va usted a hacer el cálculo, hay gente que tiene $1,000 de salario, pero cuando van a hacer el cálculo de su pensión, no le llega ni a $300. David, una pregunta válida, dice, ¿de dónde proponen que pueda salir el dinero para pagar las pensiones universales? Bueno, primeramente lo hemos dicho nosotros, que debe de crearse un impuesto directo para que esa pensión universal, las PBU que crearon en lo que es en la reforma de 2017, esas PBU no las está pagando nada más ni nada menos que la clase trabajadora. O sea, estos tipos de estos gobiernos anteriores regalaban, pero no de la bolsa de ellos, sino que regalaban de la bolsa de los trabajadores, porque el dinero de la pensión básica universal está siendo pagado hoy por hoy del dinero de todos los cotizantes de la AFP en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que al final es otro robo que le hicieron a los trabajadores en 2017. Por eso es que nosotros proponemos que se genere impuestos especiales para sufragar y para darle financiamiento, crear las fuentes de financiamiento en esta nueva reforma o en la nueva creación del Instituto Nacional de Pensiones para que en realidad sea sostenible en el tiempo.
porque eso va a mejorar las condiciones de la clase trabajadora que hasta hoy ha sido castigada con no tener una pensión en su vejez. Bueno, vamos a dejar el tema ahí, vamos a ir a una pausa comercial. Al volver hablamos en específico de la propuesta. Hacemos el análisis, hacemos estos ejemplos comparativos para determinar cuánto recibo actualmente en una pensión y cuánto podría recibir con esta propuesta de reforma. Vamos a la pausa. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Vea estas imágenes en vivo. Momento ideal para hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Imágenes en directo desde el Boulevard del Ejército. Fuerte carga vehicular detenido en ambos sentidos, prácticamente los de la izquierda. Los que vienen de frente en su pantalla van hacia el sector del Boulevard Venezuela. Los de la derecha, en el sentido contrario, hacia Soyapango y Lopango, San Martín. A vuelta de rueda. Mucha paciencia, porque así está el martes en San Salvador, así se mueve San Salvador. Vamos a la pausa, en breve más de este diálogo. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, aquí estamos haciendo números y seguimos hablando porque este tema de pensiones ha generado sin duda mucha reacción de la audiencia. Gracias a todos los que están participando en redes sociales con sus comentarios. Diálogo con Ernesto López en Facebook y @diálogo21 en Twitter. Estamos leyendo sus mensajes. De hecho, acá en la pausa estábamos viendo algunos de ellos. La gente pregunta, queremos conocer la propuesta en números. Hablemos sobre, ustedes están hablando, por ejemplo, de subir la cotización hasta un 17%, pero esto se podría traducir, o es lo que buscan, que al final, en el tiempo de retiro, pueda llegar hasta un 70% del último salario. ¿Cómo se haría este cálculo y cómo obtendría esos recursos? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros estamos planteando es que se incremente por la parte de la patronal, o sea, por la parte de los patronos, hasta un 2% de manera gradual. ¿Para qué? Para lograr alcanzar una tasa de reemplazo del 70% en las pensiones. O sea, ¿qué significa? Bueno, actualmente, con el modelo actual que tenemos, si alguien gana $1,000 y se va a retirar, es promedio de un 28%. ¿Qué significa? Que se va a retirar con $280 de salario. En nuestra propuesta, lo que nosotros estamos planteando es que el trabajador, por ejemplo, el que gana $1,000 y se va a retirar con el 70%, entonces que su tasa de reemplazo va a llegar a $700, no a 280, a $700. A ver, pero, si el planteamiento así, creo que nadie va a decir, no quiero esa pensión. Sí. Y es que eso es posible realmente. Lo que pasa es de que se han hecho los estudios actuariales que podemos llegar a sostener un sistema. Se han hecho corridas que demuestran que es posible volver a un 70%. ¿Y por qué? Es que, mire, realmente no se necesitaba privatizar el sistema. Lo que se necesitaba era mejorar el sistema de recaudación. Y eso es lo que estamos proponiendo, que se mejore, que se cree impuestos para ampliar la cobertura. Estamos planteando que se definan fondos específicos para financiar esta pensión básica universal, para ampliar la cobertura, que se formalice el empleo informal, que se vuelva formal. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, nuestra propuesta no solo tiene que ver con el tema de pensiones, no tiene que ver con mejorar la escala salarial en nuestro país, que los salarios mínimos suban, como lo establece, por ejemplo, la DIGESTIC en 2015 dijo que la canástica básica de bienes y servicios ampliada era de $790. Entonces, ¿por qué no pensar en ir mejorando el salario de la clase trabajadora y mejorar el tema del salario mínimo? Porque eso va a permitir realmente salarios dignos, pensiones dignas. De lo contrario no va a pasar, y por eso es importante, y vamos a hacer énfasis en esto, en la ratificación del convenio 102 de la OIT.
sobre seguridad social. ¿Qué le parece esa apreciación? Subir las pensiones a este 70% de retiro quebraría el sistema en 5 años, dicen economistas. Bueno, yo creo de que precisamente el gobierno está haciendo y está construyendo una propuesta. Yo creo lo importante es que la población lo que debe de saber es que del 15% que actualmente aportamos, solo el 8.1 va para nuestra cuenta individual. Y las AFP tienen una comisión directa del 1.9 también de eso. Y esa comisión que recibe las AFP se tiene que trasladar ya para también ser sostenible el sistema ya en lo público. ¿Por qué le estamos pagando a las AFP por la administración? ¿Cuánto realmente representa, cuántas ganancias ha tenido las AFP por la administración de nuestro fondo? Ya una vez desaparecidas las AFP, esos recursos también, esos fondos pasan al sistema, al Estado. Entonces yo creo de que eso es un elemento importante que debemos de tener claro. Entiendo yo que el gobierno está construyendo una propuesta, pues es parte de su responsabilidad, además ellos son los que tienen la información. Nosotros hemos planteado un posicionamiento político técnico con elementos enunciados, pero consideramos que este sistema puede ser viable, puede ser sostenible, primero porque se ha demostrado en los países que se ha revertido un sistema nefasto, eso es importante. Por eso sabemos que también nosotros lo podemos hacer, y si hay disposición y voluntad política del gobierno, la clase trabajadora, esta es una demanda de la clase trabajadora, es una demanda histórica, y yo creo que es el momento para revertir este sistema. Es un sistema nefasto que se planteó desde el inicio, dijimos, ¿por qué antes pagábamos el 3% cuando era nacionalizado el sistema de aporte? ¿Y por qué ahora es el 15% y estamos recibiendo menos de pensión? Entonces, con estas pensiones indignas y miserables, realmente nadie puede vivir. Y si hay un compromiso de nosotros como clase trabajadora es de mejorar esas condiciones. Y por eso tenemos tiempo de estar haciendo propuestas y propuestas. Que no hemos sido escuchados, esa ha sido otra cosa. Pero nuestro compromiso siempre es con la clase trabajadora. Y esperamos realmente la responsabilidad también del gobierno de asumir nuestras demandas y nuestro posicionamiento que entregamos. A ver, dice por acá que muchas de las personas siguen trabajando y por eso no hay oportunidades de empleo para los jóvenes porque no se quieren retirar. Dice, quisiera que le pregunte por favor, Juan Manuel, dice, ¿qué pasa con las personas que ya no jubilamos con esta propuesta? Bueno, en primer lugar, nuestra propuesta va considerando una serie de elementos y aristas del tema. Nosotros sabemos que en nuestro país, yo lo decía, se está envejeciendo el Estado, por ejemplo, porque el trabajador no se quiere pensionar. ¿Pero por qué no se pensiona? Porque hay una pensión miserable. Por eso, sencillamente, no se pensiona el trabajador. Hay una pensión que se va a ir a morir de hambre. Pero, ¿qué pasaría si se eleva la tasa de reemplazo y ya no, en vez de recibir $280, recibe 700? Muchos trabajadores en mi institución donde yo laboro, el Seguro Social, me han dicho, Ábalos, sí, se mejora el tema de pensiones, yo me jubilo, ya no aguanto estar aquí, pero no me voy porque lo que me van a dar, Ábalos, me condena a ser mendigo, no voy a sobrevivir con eso, voy a entrar en un estado de depresión. Entonces, es más, mucha gente después de ir a una AFP a pedir un estado de cuenta, le llaman a uno llorando, diciéndole, mira, Ábalos, ¿qué voy a hacer? Esto no me sirve para nada. Entonces, nosotros queremos dejar claro que nuestra propuesta no descapitaliza el Estado, porque estamos proponiendo fuentes de financiamiento para darle sostenibilidad en el tiempo, financieramente hablando. Pero además, que nuestra propuesta lleva un elemento fundamental, y es que es una propuesta que dignifica a los trabajadores, una propuesta de justicia. No es posible que después de 30, 35 años de trabajo te condenen a vivir miserablemente. Es más, hay muchos sistemas de AFP y muchos sistemas previsionales que sus tasas de reemplazo rondan el 80-90%. ¿Por qué en nuestro país no puede ser eso? Lo que necesitamos es mejorar cómo se invierte nuestro dinero de pensiones, mejorar cómo se generan esas mejores tasas de rentabilidad para el trabajador de sus pensiones. Y miren, no es cierto que el Estado va a quebrar por esto o que esto va a ser algo nefasto, no, porque sencillamente antes, en una sola planilla, el empresario reflejaba la cotización en salud y reflejaba la cotización previsional en una sola planilla. Y esto va a evitar también que se siga dando ese robo descarado a los trabajadores. Miren, el Seguro Social reporta
900.000 trabajadores activos y la AFP solo reporta 800.000. 100.000 que se hacen, pues mire, son los 100.000 trabajadores que les quitan su descuento y se lo roban. Muchos de esos señores de empresarios deberían de estar tras la reja por robarle al trabajador, por robarle a la gente más desprotegida. Nuestra propuesta garantiza realmente una estabilidad al sistema de pensiones. Segundo, justifica y dignifica a los trabajadores. A ver, pregunta por acá, María Carmen, ¿qué pasaría con la propuesta de ustedes, con las personas que ya pidieron el adelanto del 25%? Bueno, nosotros en cuanto a lo que ese punto, yo quizás solo para complementar la primera que dijeron de que qué va a pasar con los que ya nos pensionamos y tenemos ese tipo de pensiones indignas y miserables. Yo lo que creo que debe de haber es como un ajuste. Cuando ya entre en vigor esta ley, debe de haber un ajuste para nivelar a la pensión que le corresponde, así como el salario mínimo, que cuando entre en vigor se hace el ajuste. Entonces, no puede haber una cuestión de retroactividad porque no podemos estar generando expectativas y le vamos a decir, le van a reconocer lo que ahora le corresponde de lo que nosotros estamos planteando a la fecha en que usted se pensionó. No, creo que lo que debe haber es un ajuste a partir de esa reforma, porque no podemos tener personas con buenas pensiones después de la reforma, de un nuevo sistema, a los otros con esa precariedad, ¿verdad? Entonces, yo creo que también va en esa línea. Y en cuanto a la otra pregunta, perdón. Sí, con el retiro del 25%, la gente sigue asustada con esto. El llamado realmente nosotros, eso no lo habíamos, nosotros en nuestro posicionamiento lo único que estábamos diciendo es que la gente se abstenga de estar pidiendo eso, porque esta es una trampa, ¿verdad? Es una cuestión, una medida populista, y es preocupante ver qué va a suceder con estas personas que ya retiraron ese porcentaje del 25%. Pues de verdad es preocupante, porque a veces el desconocimiento y la necesidad me hace caer en esa situación, pero en este momento nuestro posicionamiento iba en la línea de que no se permita que se estén pidiendo anticipos. A ver, el tema de la capitalización sería importante. Pregunta Eliseo, aún no mencionan si han contemplado cuánto al menos debería de aportar el sector informal para sumarse al sistema de pensiones y si esto sería también obligatorio. Lo que pasa que nosotros en la propuesta estamos hablando de que el sector por cuenta propia que debe de pasar a la formalidad, de la informalidad, es el monotributo. En este momento lo que se está haciendo es construyendo una propuesta, porque no podemos nosotros de manera irresponsable venir y fijar un impuesto de cuánto le corresponde. Nosotros lo que sí creemos es que sobre la base de la misma realidad de cada una de las personas que están en el sector por cuenta propia, porque en el sector por cuenta propia hay gente que realmente vive con $10 que gana diario, otros ganan hasta 50 o $100 también, ¿verdad? Depende el grado del negocio que tengan. No podemos decir nosotros el porcentaje que va a aportar, sino que es sobre la base de la realidad de cada uno de estas personas que se encuentran en este sector. Hay una comparación que está haciendo por acá el señor Moreno, que me parece válida hacerla. Dice, creo que sí se podría llegar a jubilar con un 70%. Ya se hace en sectores como los militares, que se jubilan con el 100%. El ITFA, sí. Y tiene razón, el IS no se jubilan porque no les alcanza esa pensión. ¿Cómo han hecho estos sistemas para que la gente lo tenga claro? Que hay sistemas, por ejemplo, el ITFA, que sí tiene mejor rentabilidad a la hora de retiro. ¿Quién compensa este fondo? Bueno, es que de hecho, para complementar, por ejemplo, con el tema cómo se haría con todo el sector informal de la economía o por cuenta propia. Sí. Bueno, en primer lugar, aquí ya se dio una experiencia a nivel de seguro social con las trabajadoras domésticas. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo que se estableció una cuota diferenciada del demás sector de la población del seguro social en materia de cotización. Y si no me equivoco, cuando ronda los $30. Entonces, en materia previsional, creemos que sí se puede hacer también eso. Entonces, eso no lo vemos imposible. Lo que pasa es que hay que ordenar el Estado, hay que ordenar el sistema de pensiones. Tenemos un sistema de pensiones un tanto desordenado, aparentemente bonito, con colores bonitos, pero desordenado. Entonces, nosotros estamos planteando que se reordene. Y aprovecho la oportunidad para hacer el llamado al gobierno también, al presidente Nayib Bukele, para que en la propuesta que se presente a la Asamblea Legislativa se considere, número uno, el tema de los que retiraron el 25%,
Y número 2, se considere a aquellas personas que ya se pensionaron y que tienen una pensión devastadora y que por eso no se retiran de sus trabajos. Que se dé alternativas. Yo creo que es posible construir alternativas que permitan que el salvadoreño y el trabajador vea con buenos ojos la propuesta que se va a presentar. Yo creería que no está en las alturas esa propuesta, sencillamente está en una voluntad política para querer mejorar a la clase trabajadora. Y el presidente Nayib Bukele, estamos convencidos que tiene toda la buena voluntad de querer mejorar a la clase trabajadora, como él decía, una oportunidad a los más desprotegidos hoy por hoy. A ver, ahí sin duda este 25% ha generado un debate en la población, pero antes de seguir hablando sobre esto, en la reunión con el presidente Nayib Bukele y los sectores de sindicatos, varios sectores sindicales, no se les ha dado un tiempo, porque decía el 15 de septiembre, dijo en 30 días llevamos la propuesta, luego dijo nos vamos a tomar el tiempo para presentar algo bien hecho, no se les dijo cuánto tiempo, pero ya se está hablando, por ejemplo, el jefe de fracción de Nuevas Ideas dijo que se va a crear una comisión especial para estudiar el tema de pensiones. Efectivamente tiempo no se nos ha dado. Se nos dijo de que de lo que nosotros llegamos a presentar, los insumos que entregamos se van a incorporar en la propuesta que están construyendo. Debemos de saber que estas no son cosas que se pueden hacer de la noche a la mañana. Tal como se ha dicho, es necesario contar con la información, con los datos estadísticos, para que podamos realmente tener un sistema público que consolide todos los pilares y todos los elementos fundamentales de la viabilidad y la sostenibilidad en el tiempo. Pero también hay un compromiso de que cuando terminen de construir esa propuesta, pues nos van a volver a llamar para que podamos conocerla, para ver si se han incorporado nuestras recomendaciones al mismo. Al menos, ¿con qué estarían satisfechos? Digamos, esta es la propuesta hecha por los sindicatos, un 70% a nadie le va a disgustar, pero ¿hasta cuánto estarían satisfechos de elevar esta tasa de retiro? En primer lugar, quisiéramos dejar claro para toda la clase trabajadora, toda la teleaudiencia, que la propuesta de un 70% para nosotros no se vuelve negociable. Y no es negociable porque estamos hablando del futuro del trabajador después de 30, 35 años de servicio. Entonces, yo creo que es más, el Estado debería ir pensando en no en un 70%, sino irlo incrementando en el tiempo, porque yo creo que eso va a ser importante. Queremos tener una matriz de trabajadores fuertes, bueno, y motivados. Pues es una buena motivación, presidente Nayib Bukele, para que genere realmente una propuesta decente para la clase trabajadora. ¿Cómo motivar a este sector que no está incorporado al sistema de pensiones para que se sume? Es que para eso debe de haber una política también pública, para que todo el sector que está en la informalidad, y no solo me refiero a los sectores por cuenta propia, a otros sectores, contratación por servicios profesionales, diferentes áreas, entonces que estos se incorporen al sistema, porque en la medida que se incorporan van a haber más cotizantes, más personas aportando, y eso también va a permitir la sostenibilidad del mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que pasaba antes, pues yo creo que por eso dijimos, ¿y por qué antes recibíamos el 90%? ¿Y por qué ahora cuánto estamos recibiendo entre el 28 y el 32%? Realmente, y ahora que aportamos más. Eso no, eso es una cuestión que definitivamente es un fracaso, es nefasto, y desde ya, de manera, haciendo el llamado aquí al presidente Nayib Bukele, que tenemos esas expectativas, ¿verdad?, como clase trabajadora, de que va a haber un nuevo sistema de pensiones público, ¿verdad?, solidario y universal. No queremos remiendos, no queremos parches, porque está demostrado que ha sido un sistema fracasado. A ver, vamos a la pausa. Al volver, venimos con conclusiones de este tema importante de pensiones. No nos cambien. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar ahí. Continuamos. Hay infinidad de preguntas, de verdad, gracias a todos los que están participando en Facebook, en Diálogo con Ernesto López. Hay personas consultando sobre: me quedé sin empleo, dejé de cotizar y estaba a punto de mi jubilación. Llegué a solicitar mi dinero y no me lo reintegraron. ¿Qué pasa con esto? ¿Se dan estos casos? ¿Es en serio esto? Sí, pero lo más grave de esto es
que cuando la persona se quedó sin trabajo, dice, bueno, entonces yo voy a ir a sacar mis porque no terminó de cotizar porque no terminó de cotizar, porque no tiene los 2 requisitos que se establecen, que son 25 años de cotizado y si es mujer, 55 años de edad, y si es hombre, 60 años de edad. Si no cumplo con esos 2 requisitos, entonces la gente lo que dice, voy a ir a pedir lo que tengo, lo que había aportado. En ese sentido, cuando ya llega el trabajador a decir, porque lo que le ofrecen es la famosa suma alzada, le dicen. Pero el problema que se está dando... Es decir, pido, perdón que interrumpa, pero para que nos quede claro, pido mi estado de cuenta, sí, y le refleja... me faltaron 3 años de cotización para llegar a los 25, pero ya no tengo... Lo ideal ahí, cuando le hacen falta 3 años, es buscar un mecanismo para seguir aportando. Buscar un mecanismo, porque son 3 años. Para pagar esos 3 años. Para poder tener derecho a la pensión. ¿Y qué pasa si usted yo dice, no digo, ya no quiero pagar esta AFP, pero coticé 23 años y aquí tengo mi estado de cuenta, tengo esto, llego a la AFP? El problema que se está dando y las denuncias que se han hecho recientemente, que cuando quiero lo que he aportado, vienen las AFP, no le están dando lo que está sobre la base de su estado. Las AFP al final lo que están haciendo es quedándose con un porcentaje de su aportación, que realmente eso es ilegal, eso es un robo todavía. Me han estado prácticamente robando de mis aportaciones, y al momento de querer yo retirar esos fondos, porque son fondos que yo considero que ya no voy a poder ni trabajar ni incorporarme en el empleo, entonces digo, no, mejor lo retiro. El problema grave es eso, que realmente no le están entregando lo que le corresponde al trabajador. Jaime, conclusiones finales para este tema de pensiones y qué es lo que espera la clase trabajadora en torno a una reforma del sistema de pensiones. Bueno, realmente esperamos de esta nueva reforma de pensiones, como lo he dicho, no negociable una tasa de reemplazo menor al 70%, tampoco no negociable el incrementarle la cuota de cotización al trabajador, no es negociable tampoco el hecho que a los trabajadores se nos siga condenando a la mendicidad, y no es negociable el hecho de seguir manteniendo un sistema de AFP. Ya es insostenible, y creemos que el presidente Nayib Bukele tiene una clara concepción de este tema, y por lo tanto esperaríamos la creación del Instituto Nacional de Pensiones, administrado por un ente tripartito que permita realmente mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en este país. Así que eso es lo que esperamos como trabajadores, no se aumente la edad, y que los problemas aquí planteados en este programa también sean inmersos en esa propuesta. Lo que nosotros esperamos que a la brevedad posible nos pueda llamar el presidente Nayib Bukele, tal como asumió su compromiso, que nos presente ya la propuesta y que se incorporen realmente las necesidades sentidas de la clase trabajadora, que se pague esa deuda histórica que nos dejaron los gobiernos anteriores, privatizando el sistema, un sistema ya nefasto y fracasado, y que se ratifique el convenio 102 de la OIT, que cuenta con los pilares fundamentales de esto. Creo que es importante, la experiencia nos dice, y si no, muestra de ello es donde los países se revirtió el sistema. ¿Por qué se revirtió? Porque había una presión y una convulsión social de la crisis que estaba generando este sistema. Vaya a ver ahora si hay convulsiones sociales en esos países donde se revirtió el sistema. La gente ya está en otras condiciones. Y yo creo que eso es lo importante, dignificar la dignidad de la clase trabajadora. Las personas que nos retiramos ya después de haber dado nuestra vida útil, necesitamos vivir en mejores condiciones. Perfecto. Gracias a ambos por haber aceptado la invitación y hablar ampliamente de pensiones este día. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa, no nos cambien. En el siguiente bloque ya está con nosotros la ministra de Turismo, Morena Valdés, con quien vamos a hablar sobre las expectativas de cierre de este año. Pausa. Diálogo con Ernesto López. Gracias, 7 de la mañana, 29 minutos. Continuamos con Diálogo, y es que ya está con nosotros en el estudio la ministra de Turismo, Morena Valdés, con quien tenemos el placer de conversar sobre cosas bonitas, sobre nuestro país, sobre las bellezas que tenemos. Y ministra, bienvenida, buenos días.
¿Cómo le va? Un gusto estar con usted, Luis. No habíamos tenido el placer de estar juntos. Sí, solo siempre en exteriores hay una... habíamos estado, no en set, pero aquí estamos cubriendo a Ernesto, que está disfrutando ahora que sus vacaciones. Dicen que están bajo una palmera allá en la playa, así que un saludo a Ernesto, que tenga unas felices vacaciones aquí en algún lugar paradisíaco de El Salvador. Sin duda. Ministra, ¿cómo están las perspectivas de cierre en torno a turismo? Porque hemos visto que hemos sobrepasado al menos lo que se esperaba para este año. Sí, contarte que para septiembre justamente del 2021 hemos superado la meta que teníamos tanto de visitantes, que teníamos como un promedio a este mes, y por supuesto superamos la meta anual que teníamos 800 millones de dólares de divisa, ya tenemos más de 1.106 de millones de dólares de divisa recopilados, ahí está, tenemos 888.472 visitantes y definitivamente hemos superado la meta. Es más, nosotros somos de los países que vamos liderando la región en cuanto a viajes, llegadas y viajes al país. Somos el líder con un 26% de recuperación de crecimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo para poder lograr, mira, tan temprano esta meta? Una de las cosas importantes que sucedió fue el buen manejo de la pandemia. Somos líderes en las jornadas de vacunación y eso cuenta muchísimo a la hora de un visitante elegir su destino en estos momentos. Así que definitivamente estamos siendo líderes en la región en vacunación, nos distinguimos por el buen manejo de la pandemia y además de eso, recuerda que hicimos un torneo de surf mundial, el primero en medio de una pandemia bioseguro, en donde trajimos más de 50 naciones con más de 1.500 personas. Eso fue un éxito, nos vimos de diferente manera, y otra de las cosas por las cuales está viniendo muchas personas, incluso ahora tenemos 6 congresos paralelos en todas estas semanas de noviembre y principios de diciembre sobre el tema de Bitcoin. Eso ha sido totalmente un ancla a la hora de hacer turismo, y no solo turismo, sino que atraer inversionistas que quieran justamente invertir en este rubro turístico y en otros sectores. A ver, hablando de este campeonato mundial de surf, El Salvador va a ser sede aún para este cierre de año de una nueva fecha del ALAS Pro Tours 2021. Así es, bueno, fuimos tan perfectos, como dirían en la organización del Mundial, pues que nuevamente algo que no teníamos planificado se nos solicita ser la sede, y nosotros pues dijimos, si tenemos las olas, si tenemos las condiciones, ¿por qué no hacerlo? Esta vez lo vamos a hacer en Punta Roca. Esto también es importante decir que estamos moviéndonos. Se va a mover la sede, no quedarse en un solo lugar. Pero eso es importante decirlo, los torneos de surf también dependen muchísimo de cómo se encuentra el oleaje y cómo es la condición de la ola, y esa es la gran ventaja de este país, El Salvador, que posee diferentes beach break, diferentes point break y diferentes también oleajes en todos los 300 kilómetros de nuestra zona franca costero marina. Así que definitivamente por eso somos la sede de este tipo de campeonatos. Esperamos tener más de 200 participantes en este torneo ALAS 2021 de 6 estrellas, es el máximo que se puede tener de este torneo. Todos muy entusiasmados. Aquí se van a coronar los campeones de este tour, acaban de estar justamente en Perú compitiendo una jornada y vienen todos los mejores a competir ya la última jornada del tour, así que muy entusiasmado. Yo sé que toda la comunidad de surfistas también lo están, además porque se hace en Punta Roca, una de las olas más queridas por todos nuestros surfistas, y la idea también es ir dinamizando la economía de todas las playas de nuestro país, de la zona franja costero marina, con este tipo de eventos, complementando por supuesto con todos los proyectos de infraestructura que muy pronto ya te vamos a contar, vamos a estar anunciando nosotros en los próximos días. Se sigue invirtiendo, sigue siendo la apuesta la zona costera de nuestro país. Así es, aquí es importante decir que no solo es la zona costera, nosotros lo conectamos con los destinos turísticos especializados que se encuentran en montaña, en también lagos, lagunas, en pueblos, pero precisamente vamos a anunciar proyectos de infraestructura turística en el Puerto de la Libertad. Ahí recuerda que tenemos... Hay proyecto en construcción. Exactamente, por ejemplo el Parque de Aventura Walter Tiro Denninger, esa va a ser su pronta inauguración, esperamos en la primera quincena de diciembre.
diciembre. También vamos a estar inaugurando el primer laboratorio gastronómico de cocina salvadoreña, que esto lo estamos haciendo en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos del Sistema de la Agencia de Naciones Unidas. Quiero agradecer a este socio estratégico que estamos formando precisamente a nuestro recurso humano. Ahí podemos ver precisamente cómo nos va a quedar el Parque Walter Tilo Denninger. Decirte que ya está en un 95% de avance, así que por eso lo decimos con mucha propiedad que pronto vamos a abrir esto, y las personas, tanto nuestros turistas nacionales como internacionales, van a poder hacer camping, zipline, también van a poder hacer senderismo. También se va a tener un programa de guardarrecursos, pequeños guardarrecursos, en donde van a poder hacer turismo científico. Ahí también tenemos canoping, es decir, vamos a tener diferentes tipos de actividades y de aventuras, como bien lo dice el nombre del parque, en este sitio. Este es el render o la gráfica, cómo está va a quedando, quedar, pero ya está por terminarse. En un 95%. Okay. Así que ya estamos haciendo las pruebas de todo, con todos, se va a estar administrando también a través de la tour operadora que está certificada para hacer ese tipo de aventuras en un parque natural. Así que quienes quieran ya, yo les diría que vayan reservando espacios para poder ir a acampar o para ir a poder hacer senderismo, conocer nuestra fauna, nuestra flora que tenemos en este parque natural. Estaríamos abriendo en la primera quincena de diciembre. Perfecto. También se ha seguido haciendo inversiones en montañas. Recientemente se inauguró el hotel de montaña de Cerro Verde, administrado con una empresa privada. Casa 1800 ganó la licitación. Casa 1800. Antes de pasar a montaña y al occidente, decirte que también cerramos el circuito en La Libertad y esperamos también inaugurar el parque de diversiones. Este es el que estaba en la zona del muelle. Exactamente. Entonces ahí estamos. ¿Para cuándo se pretende también terminar esperamos que en diciembre, y también estamos inaugurando en el mes de diciembre toda la parte gastronómica en donde estaban los restaurantes, que eso lo renovamos por completo. Decirle a la población salvadoreña que esta ya es 100% gestión nuestra, de donde estamos dándole una nueva cara al Puerto de la Libertad. Tenía más de 16 años de no darle mantenimiento a toda esta zona, entonces la hemos cambiado por completo con diseños nuevos nuestros y por supuesto con proyectos que hemos también nosotros identificado que son útiles para poder hacer ese corredor turístico en toda esa zona de la Libertad. Y se va a conectar precisamente con el otro lado, que es donde está la parte de Playa San Diego, que está el tema del Parque de Aventura Walter Tilo Denninger. Todo esto lo vamos a conectar, por supuesto, con otros destinos que tenemos ahí, como es todavía la Playa Punta Roca, está también Playa El Tunco, el Sunsal, el Zonte, hasta Misata. Toda esta es la zona Surf City 1, que es la que estamos conectando también con montaña, por ejemplo, con el lado de Comasagua, que también vamos a hacer proyectos turísticos de infraestructura para conectar, y por supuesto todo esto pensado en darle a la población salvadoreña mejores espacios turísticos. Por eso toda la cartera de turismo estamos trabajando en ello, en conjunto con el Instituto Salvadoreño de Turismo, quien está administrando este parque, y aquí también nos vamos al occidente del país. Entonces precisamente ahí este hotel de montaña se hace un proceso de arrendamiento en donde el bien sigue siendo del Estado, esto es bien importante, y es administrado por el experto, que es el empresario turístico que cumplió todo un proceso para poder ser administrador de eso. Ahí en el Parque Cerro Verde es importante decir que también nosotros tenemos el Parque Natural Cerro Verde, que eso es administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo, y estamos también trabajando para hacer proyectos nuevos de infraestructura, por supuesto todos en relación y en una buena relación con el medio ambiente, por supuesto, todo respetando siempre la sostenibilidad medioambiental que deben de tener nuestros parques naturales. A ver, entonces me quiere decir, ministra, que este diciembre yo ya puedo ir a la zona sur de La Libertad y en el sector del puerto ya va a estar este parque. Ya va a estar, y también toda la parte gastronómica, donde tenemos los restaurantes. Sí, la última vez que conversaba con usted, de hecho, fue ahí en el puerto de La Libertad. Ahí estamos en Oriente, Sí, en el sector de del mercado de mariscos. Exactamente. Sí, en agosto, estaban en plena construcción. Eso ya está. Eso ya tenemos también un gran porcentaje de avance. Si quieres, comentamos las imágenes que nos están compartiendo desde producción. Esto es en oriente del país. Ahí fuimos a hacer toda una
una ronda de inspecciones a aquellos empresarios que habían recibido fondos no reembolsables de parte del programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Y justamente muchos de los comentarios es que se están enfocando mucho en la libertad. ¿Se están haciendo otros desarrollos, otros focos de desarrollo? Exactamente, por eso te iba contando primero la libertad, después lo que hicimos en Occidente. Sí. Esto es lo que estamos haciendo en Oriente. Oriente siempre ha sido una zona muy olvidada del país, por eso es que estamos trabajando con cuatro grandes pilares. La primera es la liquidez. Sabemos que estos empresarios que están allá, que tienen las ganas y la disposición y que son también del lugar, locales, necesitan también liquidez o créditos blandos. Entonces estamos viendo cómo trabajamos en esta zona en este sentido. Además estamos capacitando recursos humanos, porque una de las cosas que más nos dicen los empresarios de todas las zonas, pero precisamente de la zona oriental, es que necesitan recursos humanos capacitados. Estamos también trabajando con el tema de bioseguridad, con todos nuestros empresarios turísticos. La zona oriental no se queda atrás, y por supuesto con la promoción de los destinos, porque muchas playas veces, diferentes. Exactamente, muchas veces como los salvadoreños, si algo nos trajo la pandemia es que empezamos a conocer nuestro país. Eso le pasó a todos los países del mundo. El turismo interno fue la primera apuesta para la recuperación del sector, entonces ahora ya lo estamos conociendo más. Incluso ayer estuvimos en una activación con una empresa privada que estaba haciendo todo el tema de combinar la cultura y el turismo a través de diseño de artes para sus productos de las diferentes playas que tenemos en el país. Es decir, estamos conociendo nuevamente nuestro país, y yo le digo a los salvadoreños, sintámonos orgullosos de todo el tipo de playas que tenemos, de todo el tipo de destinos turísticos que tenemos, y les aseguro que muchos no conocen. Ahí estamos precisamente en ese lanzamiento en donde se hace el diseño de estos productos basado, inspirado en playas de todo el territorio salvadoreño precisamente, y muchas playas de Oriente. Así que estamos trabajando de la mano con empresa privada, con todo el gabinete turístico, quien agradezco que sin ellos, sin todas las instituciones del gabinete de ese gobierno liderado por el presidente Bukele, no pudiésemos estar haciendo todas estas actividades. A ver, para que la gente venga también es necesario la movilidad. Hay un anuncio hecho por el presidente Bukele sobre Volaris El Salvador. ¿Qué significa que una empresa como tal ya vuelva a poner su bandera en sus operaciones y que pueda operar desde el hub acá en El Salvador? Bueno, primero decirte que esta es la primera aerolínea con bandera nacional, es decir, con empresarios 100% nacional. Eso es importantísimo decirlo. Bueno, la mayoría de la mano de obra de Volaris también es salvadoreña. Además, bajo costo y además más vuelos. Eso significa que vamos a tener más movilidad. Es por eso que estamos siendo uno de los países con la mejor proyección de llegadas y viajes en estos últimos meses del año. Estamos liderando la región con un 26%, eso no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios y todas también las agencias de viajes y las aerolíneas. Es decir, están haciendo reservaciones estamos teniendo más reservaciones que todos los otros países de la región. Es más que Costa Rica, más que Panamá, que siempre han sido los líderes de este sector a nivel regional. Así que estos son buenos resultados, y vamos a estar trabajando no solo con Volaris, sino que con otras aerolíneas para ir también equiparando los precios de los vuelos, porque eso es una de las cosas que más también nos dicen los turistas, ¿verdad? Que tenemos precios a veces muy elevados en la región, y lo que queremos es precisamente esto, ¿verdad? Generar competencias y generar mejores precios para los turistas que nos vienen a visitar. ¿Qué ha sido la adopción del Bitcoin con relación al turismo en nuestro país? ¿Ya ha tenido algún efecto, ministra? Claro que sí. Bueno, decirte que uno de los sectores que ya estaba implementando Bitcoin era el sector turístico. El ejemplo más claro es todos los empresarios que ya lo adoptaban en Playa El Zonte, también en Playa El Tunco. Más de 350 empresas a nivel nacional ya lo están utilizando. Eso es un registro que vamos actualizando diariamente con nuestra base de datos de empresarios de toda la zona. Es decir, y además que lo están utilizando y les está funcionando, y además también están adoptando a través de Chivo Wallet. Esto también ha sido muy bien visto por los turistas y sobre todo por los inversionistas. Como te decía, este mes de noviembre vamos a tener 6 congresos importantes en el país. Bueno, está próximo a hacer
Son un varios. evento, sí, pero latinoamericano. Exacto. De Bitcoin. La Bitcoin se llama. Sí. Esa es una de las más importantes, es uno de los eventos más importantes. Vamos a tener inversionistas de todo el mundo, gente que por primera vez está viniendo a El Salvador precisamente por eso. O sea, es de verdad impresionante. ¿Cuál es el impacto que se está teniendo a través de aquellos, bueno, para muestra un botón, los hoteles nos están reportando un alto porcentaje de ocupación, no solo en la zona costero marina, que eso se había mantenido a partir de la realización del torneo mundial de surf, sino que lo estamos teniendo también aquí en la zona capitalina. Entonces, definitivamente esto es mucha ventaja para nuestro país, en el sentido de que estamos siendo innovadores y pioneros en el establecimiento de la ley Bitcoin y atrayendo nuevos turistas a nuestro país. Ministra, el tema, dice, estoy viendo algunos mensajes en Facebook, ¿por qué solo se están centrando en playas cuando El Salvador tiene más? ¿Qué se está haciendo en otros sectores que no sea playa? No, por eso les decía, empezamos en la zona franja costero marina, pero después nos vamos a ir a todos los destinos turísticos especializados. Y vamos a ir a la pausa y al volver hablamos de estos destinos turísticos en los que están haciendo también otras cosas. Volvemos a playa. Excelente. Diálogo con Ernesto López. Gracias y continuamos con más de este diálogo. Conversamos con la ministra de Turismo, Morena Valdés. Ayer estuvo ministra en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Diputados, para conocer el plan de desarrollo turístico, justamente de cómo se va a invertir los fondos solicitados en la cartera. ¿Han consultado diputados? Preguntan por planes en los departamentos. ¿Qué se está haciendo, ministra, en este caso? Precisamente nosotros estamos trabajando con todos, por supuesto, los departamentos y municipios. Como te decía, hemos identificado destinos turísticos especializados en los cuales ya también se han clasificado productos turísticos. Sí. Aquí es bien importante decir, todos aquellos países que le han apostado al turismo primero han hecho toda una base de diagnósticos en donde hemos identificado los productos turísticos que son potenciales. Entonces, por supuesto, sabemos que en la zona occidental tenemos la Ruta de las Flores, que ya es una ruta muy conocida en donde tenemos diferentes pueblos y diferentes experiencias. Estamos fortaleciendo esa experiencia. Así también en la parte norte de Chalatenango también vamos a estar trabajando estos destinos turísticos. Toda la parte también de la zona occidental, las playas de la zona occidental, que también me escriben mucho para preguntarme qué vamos a hacer ahí. Entonces, cada uno de esos se va a desarrollar y nosotros siempre decimos, según la mística de los destinos, porque tenemos que respetar la mística de cada uno de los destinos. Hay unos en donde la cultura pesa más que el destino turístico per se. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura y hay algunos que pesa más el área natural protegida. Por ejemplo, por eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, tenemos que trabajar en conjunto para poder desarrollar este país como un buen destino turístico y brindarle varias experiencias. También las lagunas y los lagos son otras experiencias. Incluso en el lago Ilopango estamos trabajando, por ejemplo, con la Federación Salvadoreña de Vela para darle oportunidad a los jóvenes de esta región, del lago Ilopango, toda la parte del Parque Recreativo de Apulo, para darles clases y que puedan vivir la experiencia de lo que significa este deporte. Hoy estaremos precisamente también en la inauguración del campeonato de pesca deportiva, en donde ya hay una federación de pesca deportiva, es decir, estamos impulsando los diferentes también deportes, trabajando de la mano con el presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele, en donde el turismo deportivo también vamos de la mano. O sea, es turismo con cultura, turismo con deporte. El turismo no puede existir si no tener seguridad, si no tener salud. Entonces, estamos trabajando con las diferentes instituciones. En Oriente también vamos a estar trabajando en la parte norte, en donde tenemos también diferentes destinos en la zona de Morazán, por supuesto. También estamos trabajando en Berlín y Alegría, que es una zona en donde hemos también identificado que hay una muy buena ruta del café que podemos hacer, así como también en otros destinos turísticos del país, en donde el café es un producto turístico per se también e importante, donde estamos trabajando. La gastronomía, por eso vamos a empezar con este primer laboratorio gastronómico en La Libertad y lo vamos a replicar en las diferentes zonas del país, porque a ver, nosotros podemos decir, tenemos todo el potencial, pero para ser desarrollados turísticamente necesitamos el recurso humano, la infraestructura pública de primer nivel, la infraestructura turística para tener hoteles, restaurantes y por supuesto después de esto posicionar y promocionar para que la experiencia del visitante tanto
internacional como nacional, sea la que nosotros estamos promocionando. No solo se necesita ser potencial, sino que se necesita desarrollar ese potencial. A ver, comparado con la región, ministra, ¿El Salvador qué tan competitivo es en precios, en destinos, para ser atractivo hacia el visitante externo? En estos momentos nos encontramos bien par, o sea, a comparación de la región, debido por esto mismo de la recuperación de la pandemia COVID-19. Por eso es importante aprovechar este momento, porque antes no nos conocían, porque antes solo nos asociaban con noticias malas. Bueno, hay muchos que todavía piensan que estamos en guerra o que todavía no puedes caminar en el país, que venías al aeropuerto internacional de El Salvador y ya algo te va a pasar, etc. Entonces, esa asociación negativa que teníamos, de verdad, a partir de junio de 2019, que el presidente empieza a trabajar con el Plan Control Territorial, que el presidente le empieza a cambiar la imagen a este país con su manera de liderar muy innovadora, y con noticias como, por ejemplo, vamos a hacer la meca del surf, nos vamos a distinguir por este valor diferenciador, porque yo sé que muchos decían, ¿por qué solo surf? Si tenemos otras cosas. Pero como bien dice el presidente, si somos buenos en algo, nos tenemos que distinguir en esto, y esto es lo que han hecho los otros países de la región. Costa Rica, por ejemplo, se distinguió por su verde, entonces todo el mundo asocia que Costa Rica es un país verde. Perú se empezó a diferenciar con Machu Picchu y después con su gastronomía, Argentina con su cultura, es decir, cada uno de los países de la región, México con todos sus destinos turísticos, con su música, con su cultura, Colombia también. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer, aprovechar nuestro valor diferenciador, que es el surf, y conectarlo con nuestros otros destinos turísticos. Yo te aseguro que todos los empresarios del sector esto lo han entendido. Tenemos 5 grandes rubros, que son desde alojamiento, alimentación, guías turísticos, turoperadores, agencias de viajes, parques recreativos, que han entendido que el Surf City es el ancla, pero después todos los demás tienen la gran ventaja de que tenemos distancias cortas y pueden conocer, por ejemplo, las cascadas de Tamanique, el lago Ilopango, el lago Coatepeque, escalar el volcán Ilamatepec, irse a Oriente y tener la experiencia de las otras playas de Oriente, irse a Morazán y conocer la ruta histórica que tenemos en Morazán, irse a Chalatenango, al punto más alto del país, conocer incluso toda la parte occidental a través de la Ruta de las Flores y todos sus pueblos. Es decir, tenemos tantas opciones, conocer también lagunas y lagos naturales, es decir, tenemos muchas opciones y muchas cosas que hacer y vivir diferentes experiencias en El Salvador, que por qué salir del país de vacaciones, sino que recorrer nuestro país todos los fines de semana y conocer un lugar nuevo. Ministra, ¿cómo se puede valorar estas cifras? Por ejemplo, las divisas de enero a septiembre, que ya nos decía, más de 1.126 millones de dólares, que se han superado la meta de los 800 que se esperaban. ¿Cómo este derrame económico ayuda o potencia este sector? Definitivamente esto lo que hace es que la recuperación del sector turístico, que según la Organización Mundial de Turismo había calculado que va a ser hasta el 2024, el año cero, nosotros lo estamos calculando y estimando que va a ser aproximadamente en el año 2022. Eso quiere decir que los empresarios del sector se están recuperando mucho más rápido que los otros países de la región. ¿Y qué quiere decir estos 1.126 millones? Quiere decir también que nuestra diáspora, y eso de verdad yo sé que este programa es bastante visto por nuestros hermanos de la diáspora, nuestra diáspora está viniendo más, pero está viniendo más sobre todo la segunda y la tercera generación, es decir, los hijos y los nietos de los que se fueron. ¿Por qué están viniendo más? Porque les atrae más, porque ven noticias más innovadoras, más frescas, y dicen, ¿por qué no ir a conocer mi lugar de origen? Antes no me sentía orgulloso de mi lugar de origen, ahora me siento orgulloso porque hay muy buenas noticias sobre el país. Entonces están viniendo con sus amigos. Quiero conocer mis raíces. Exactamente, y saben que hay lugares donde visitar, es decir, esta asociación, y se están quedando más. El fenómeno que nos está sucediendo también, por eso es que hemos superado la meta mucho más rápido, es que se están quedando de 2 a 4 semanas y su gasto diario antes en el 2019 era de $113 y ahora está teniendo entre 150 a 160 dólares. ¿Qué quiere decir? Nos está generando más ingresos de divisas y es un derrame económico. Y decirte que no solo es para el sector turístico. Justamente también. Eso iba, la cadena de valor
¿quiénes se ven beneficiados con todo este derrame económico? Bueno, desde el que viene te traslada a un hotel, el hotel, por supuesto, el restaurante, porque la experiencia de la gastronomía es importantísima. Yo voy a enfatizar esto porque le vamos a apostar a la especialización de la gastronomía en el país. Yo sé que muchos de los amigos que nos están viendo dicen, bueno, por fin, sí, por fin, porque la gastronomía, o sea, a ver, los destinos es lo visual, es cómo va a estar todo el tema de infraestructura, pero la gastronomía es el sabor. Tú siempre vas a regresar a un restaurante porque querías esa comida que te dio ese sabor y querés regresar a Y lo hay profesionales en la guías gastronomía. turísticos, tour operadores y por supuesto también todos aquellos que participan dentro de la cadena de valor del sector turístico. Perfecto, ministra, el tiempo se nos acabó. No, la próxima me tenés que invitar más. No, sin duda vamos a estar pendiente que nos venga a contar cuando ya estén listos todos estos parques. Me quedó esa espinita de la zona sur de La Libertad, Parque Tilo Denninger, el parque de, ¿cómo se llama? De Aventuras. Parque de Aventuras y el otro Parque de Diversiones. Parque de Diversiones en la zona del y toda la zona muelle gastronómica, que esa va a ser completamente nueva. Perfecto. Gracias, ministra, por su tiempo, y a usted gracias por acompañarnos en este diálogo del día martes. Quédese pendiente de toda la programación de Grupo Megavisión. Feliz día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.